Bienvenidos todos a Detox Teológica, donde el motivo es desintoxicándonos para regresar a una teología reformada. El día de hoy continuamos haciendo un paréntesis en el estudio de Apocalipsis para reforzar ciertos conceptos que son importantes para entender lo que está pasando y va a pasar más en el transcurso del Apocalipsis. Entre ellos vamos a hablar sobre el seno de Abraham y el infierno. Esta es la parte uno. El material es un poco más corto para poder asimilar. Son temas que normalmente no se tocan y no se están profundizando. Es una cuestión de una teología sistemática para poder entender de maneras de todo un sistema cómo está el seno de Abraham y cómo es el infierno, en dónde está, qué es lo que pasa, por qué están, y etcétera. Y también el seno. Y todo esto va a tener que irnos hacia el Antiguo Testamento. Pero antes de esto, algunas preguntas para que reflexionemos. Todos los que murieron antes de Cristo, ¿a dónde fueron? Esa es una pregunta, porque la primera respuesta que todo mundo hace es, pues al cielo. Es más, Abraham, Jacob, perdón, Abraham, Isaac, Jacob, todos ellos en especial, ahorita los pongo como patriarcas, que dijéramos, seguramente ellos están y vemos cómo Abraham sí está y etcétera, etcétera. Pero ellos no fueron al cielo cuando mueren. Esa es una respuesta enfática, que algunos que me han de escuchar han de decir que eso es una blasfemia, pero no lo es. De hecho, yo diría que es un desconocimiento de la parte por el contrario. Nuestra respuesta, ¿qué nos dice sobre nuestra teología? Eso es algo importante porque tenemos que siempre preguntar por qué opino lo que opino, o por qué creo lo que creo, o por qué estoy diciendo lo que estoy diciendo. Me estoy escuchando, porque a veces podemos decir algún versículo de memoria o andamos repitiendo, repitiendo como cotorrito y no nos lleva a nada, nada más nos va confundiendo todavía más. Entonces, sí tiene que ver mucho sobre nuestra cuestión de concepto teológico. ¿Y qué nos dice sobre nuestro entendimiento del Evangelio? Entonces diríamos, caray, ¿qué tiene que ver el Evangelio con el seno de Abraham? Y sí tiene que ver el Evangelio con el seno de Abraham totalmente. Entonces, trataremos de ir conectando todas estas cuestiones y que se vea y se fortalezca este entendimiento. Algunas otras preguntas: ¿por qué pensar en que fueron al cielo? Es una herejía, ¿ok? Y una cuestión importante, aquí nada más que lo vamos a desarrollar, pero desde ahorita quiero contestar esta. ¿Sería una herejía pensar que ellos fueron directamente al cielo? Porque sabemos que en los evangelios Jesucristo dice que Él es el único camino al Padre, no hay otro más que Él. Si todos estos hubieran ido al cielo, entonces, sin que Jesucristo hubiera encarnado y resucitado, sería pensar que ellos fueron por otro camino. Existe otro camino. Estaríamos diciendo que Jesucristo es mentiroso, no y está haciendo alguna herejía, y de manera que si ellos fueron al cielo es porque hubo otro camino y no nada más que este Cristo. Por lo tanto, no podemos concluir entonces que ellos fueron al cielo. Entonces, ¿dónde están? ¿O dónde estaban? ¿O qué les pasó? ¿O qué les pasa? ¿Ok? Pero también, ¿qué nos dice de la santidad de Dios? Este tema va a decir, pero ¿qué tiene que ver la santidad de Dios en todo esto? Pero tiene que ver todo porque sabemos, tal como en los salmos dice, en un salmo dice que ante la presencia de Dios los montes se derriten como cera. Esa es una poesía en donde indica la santidad de Dios. Es tan santo que todo va a fulminar. Por eso hay personas cuando dicen, no, pues yo me voy a presentar con Dios y todo, pero si la persona no está en Cristo, simplemente es un, un suicidio. Totalmente sería aniquilado delante de él. Entonces, la santidad de Dios es otro problema que tenemos si queremos estar delante de Dios. Por lo tanto, tiene que haber un representante, tiene que haber algo, y esto lo vemos desde el tabernáculo. En el tabernáculo vemos cómo los sacerdotes se tenían que
todo un rito de limpieza, y en especial el sumo sacerdote, una vez al año, tenía que expiar expiar por sus pecados, limpiarse y todo lo demás, y presentarse delante de Dios en el lugar santo, el Santísimo. El lugar santísimo es donde estaba físicamente la presencia de Dios. Entonces, para poder estar delante, tendría que estar totalmente haber hecho esta expiación de todos los pecados, tanto de él como los del pueblo, para que no cayera muerto. Por eso los amarraban, porque si ya no se oían estas campanitas que traían abajo, pues quería decir que se cayó y nadie podía entrar en el lugar santísimo, y los jalaban. Es por eso que exactamente esto es lo que pasa ahorita. No podían irse porque si se hubieran ido hubieran sido todos ellos aniquilados, porque requieren del representante que ha pagado por los pecados de cada uno, y entonces, ahora sí, es la propiciación de todos y presentarse delante de Dios. Por eso es importante recordar que cuando Dios nos ve, no nos ve directamente a nosotros, ve a Cristo en nosotros. ¿Ok? Por eso dice que nosotros nos ve como olor fragante de la sangre de Cristo. O sea, ve al Hijo, no me ve a mí así como tal. Muy bien, entonces, para empezar, quiero leer unos versículos de Pablo. Romanos 6, en especial el 23, que dice: por cuanto erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia, pero ¿qué fruto teníais, perdón, de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este versículo lo hemos oído repetido muchísimas veces, lo hemos escuchado muchísimas veces, pero lo queremos siempre aplicar a nosotros, porque la paga del pecado es muerte. Ciertamente, cuando pecaron Adán y Eva, murieron espiritualmente, pero ahorita esto va más todavía acá, ¿ok? Tenía alguien que morir alguien para pagar estos pecados de todos nosotros y tener vida delante de Dios. Y eso va a apuntar aquí a Jesucristo. Si leo nada más esto, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nos enfocamos más en de que o Eva Adán y Eva pecaron y ese pecado se viene y por eso morimos, sí es cierto, pero nada más queremos, pero si creo en Cristo, tenemos esa vida eterna, lo cual es cierto, pero no es nada más hasta ahí, porque en primer lugar, la paga de pecado es muerte. Cristo tiene que morir para pagar el pecado. Entonces, si yo leo este versículo de manera más cristocéntrica, porque Cristo tuvo que pagar, tuvo que morir para la paga de nuestros pecados y darnos vida eterna. Eso es básicamente en una manera centrada más cristocéntrica y no en nosotros, en la persona. Esto que acabo de decir, Pablo lo comenta un poco más en versículos anteriores, el capítulo anterior, dice en el 3: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, y escuchen bien ahorita lo que puse en azul, por cuanto todos pecaron, ¿ok? Ciertamente, y están destituidos de la gloria de Dios, apartados. Es ahí lo que yo comentaba, que Dios tuvo misericordia porque debimos de haber sido aniquilados y no fue. Entonces la misericordia es, no recibimos lo que merecemos. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, la gracia es lo que obtenemos sin haberlo merecido. Nos justifica, nos hace justos delante de Dios, nos hace que hemos cumplido perfectamente lo que Dios ha pedido mediante la redención que es en Cristo. Centra todo otra vez Pablo, ciertamente cristocéntrico, a quien Dios puso como propiciación. Esta propiciación nos lleva nuevamente al tabernáculo.
Nos puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Es el medio. Por eso nadie es salvo, así nada más, aceptando a Cristo. No, uno, o por la fe. La fe es el medio. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y aquí se ve claramente, gratuitamente por su gracia, como propiciación. Y viene la propiciación. Esa palabra la borramos de nuestra análisis teológico muy frecuentemente, pero da todo el sentido y es sumamente importante como propiciación por medio de la fe en su sangre, por esa muerte, para manifestar su justicia. Porque para que exista justicia tiene que haber un juicio, tiene que haber un castigo. Si hay un juez que no castiga, no está aplicando bien la ley. Tiene que estar, entonces, como es un juez justo, tiene que castigar y tiene que haber muerte por esto, porque lo comentaba, si comieres de este fruto, ciertamente moriréis. Mueren, pero la muerte de todo esto que va habiendo cumplido y lo tiene que poner es Cristo. Por eso nos hace, dice en el 24, siendo justificados. Y es parte de que ya manifestó su justicia, ya fue hecho ese juicio a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. La paciencia de Dios, con la mira de manifestar en ese tiempo su justicia a fin de que Él, Cristo, sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Totalmente, está sumamente denso, ciertamente, pero estamos tratando de desmenuzar. Pero vean otra vez, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. Y parte de su justicia es que viene el juicio, y parte de la justicia viene el juicio final, apuntando en donde ha guardado a todos los que han sido en contra de él, los que no han sido, digamos, creyentes en Cristo, los va a tener que mandar a un lago de fuego con la mira. Eso es parte, a fin de que Él sea justo y que justifica, es el que da, es el de la fe de Jesús. O sea, y el que justifica al que es de Cristo, en otras palabras, y el que justifica al que es creyente. Entonces, por eso, por medio de la fe, de lo que Cristo hizo, en la cruz, tanto es, pero es la propiciación, tiene que morir, por eso la paga del pecado es muerte, tiene que morir él, no que yo tenga que morir. Su cuestión es de la muerte para que ese pecado que delante de Dios, porque no se puede presentar nadie con pecado delante de Dios, nadie se puede presentar con pecado delante de Dios, entonces tiene que haber Él y por eso nos ha dado ese en el juicio, nos ha hecho justos. Entonces nos ha vestido totalmente del cumplimiento perfecto de la ley, lo dice Colosenses mismo Pablo, y también nos ha hecho que Él ha imputado toda el cumplimiento y la obediencia perfecta hacia nosotros. Todo es 100% evangelio, pero vean cómo esto va mezclándose y conectándose. La otra, en Juan 14:6, es el versículo que comentaba. Dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Este versículo, estos dos versículos ya lo hemos comentado. No es una casa física, está hablando de su cuerpo. Y vean, y va a tener más sentido, y van a decir, ciertamente sí, está hablando de su cuerpo. Y si me fuere, os preparé lugar, o sea, Él, vendré otra vez después de resucitar, y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Eh? Vosotros también estéis. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Nos llevará a los que mueren el alma delante de Dios. Por eso los llevará delante de Dios, pero está en su cuerpo. Tiene que ser en su cuerpo, todos, porque no podemos entrar delante de Dios así, presentarnos, porque hemos sido justificados en Él. O sea, por eso estamos todos en Cristo. Somos su cuerpo. Después, y si me fuere y os preparé el lugar, vendré otra vez y tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás,
Señor, no sabemos a dónde vas. Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino. Pero conste que está hablando el camino al Padre. Es por eso que nadie de los demás podía haber estado delante de Dios, porque nadie de ellos, la justificación, este juicio que estábamos hablando aquí más adelante, aquí que estábamos aquí para manifestar su justicia, la justicia de Dios todavía no se manifestaba. En otras palabras, la resurrección, la muerte en la cruz todavía no se manifestaba. El padre tiene que matar al hijo en este caso, igual como Abraham tenía que matar, pero no lo mató, a Isaac. Entonces le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas otra vez. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie, no dice algunos, es completamente tajante. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, pensar que aquellos habían ido, todos los que habían muerto antes de la resurrección, y fueron al cielo, es una cuestión absurda teológicamente y sería una herejía. Ciertamente es una herejía porque no lo dice, pero muchos pensamos así, así que también podemos concluir que en nuestros conocimientos muchas veces caemos en herejía. Por eso debemos ir creciendo todos los días en el conocimiento de Dios. Pedimos perdón, no porque porque Cristo no nos ha perdonado, no, ¿verdad? Pues hemos sido perdonados, justificados, nos guste o no nos guste, por el hecho nada más de creer en lo que hemos hablado en el Evangelio, pero pedimos perdón porque sabemos que seguimos teniendo ciertas cuestiones acá en la cabeza, ¿no? Equivocadas. Si me conocieseis, también a mi Padre, perdón, conoceríais, y desde ahora lo conocéis y la habéis visto. Esto es parte de tanto uno el Hijo igual al Padre, el Padre igual al Hijo. Muy bien, entonces sería Juan 14. Entonces, otra pregunta es el Seol, que traducido en el Nuevo Testamento es el Hades, que realmente es. El Seol como tal es del sepulcro, ¿ok? Pero no nada más porque dice cuando uno muere, va al Seol. Claro, igual como yo diría ahorita, cuando uno muere, o lo van a incinerar o van a la tumba, una de las dos. Pero no quiere decir que el Seol es nada más para unos, es para todos. Nosotros todos, no va a haber uno, bueno, no vieron muerte dos, ciertamente en la Biblia, pero en el Seol, en la tumba, todos iremos a la tumba y estaremos ahí esperando, fíjense perdón, en el cielo, iremos al cielo, esperando que Cristo venga al juicio para que resucite nos una nuevamente a nosotros, vamos, porque cuando Él venga, vendremos con Él y nos va a resucitar, pero la resurrección va a ser la incorporación nuevamente del alma al cuerpo o de nuestro espíritu, que alma y espíritu es lo mismo. Entonces es importante porque el hombre no es una tricotomía, el hombre no es espíritu, alma y cuerpo. No, es alma y cuerpo, o de otra manera es espíritu y cuerpo. Y la razón es, por ejemplo, cuando Adán fue hecho, agarró de la tierra el cuerpo y sopló espíritu o el alma. ¿Ok? No hay tres. ¿Dónde quedó una u otra? ¿Ok? Exacto, solamente hay un solo versículo en toda la Biblia que sí habla de alma, espíritu y cuerpo, pero es en otro contexto. Pero en todas las partes es exactamente lo mismo. Se usa indistintamente. Entonces, todos mueren, pero el creyente va, antes de Jesucristo, iba al seno de Abraham. Y el seno de Abraham está también abajo, bajan. Nadie subía, y cuando digo subía, quiero referirme al cielo. Entonces, esa es una cuestión importante. Ahora, el paraíso, desde ahorita voy a comentar, voy a leer un versículo. El paraíso es el equivalente al seno de Abraham. ¿Ok? Es en el seno de Abraham. Y observemos ahorita dos partes que vamos a comentar más adelante. Y entonces el concepto de purgatorio. Este es un concepto católico. El purgatorio, porque estos tipos de conceptos sí más o menos
tenían idea y estaban pensando y tenían de que, oye, pues van abajo, no van al cielo. Pero ellos, el católico, el purgatorio es un lugar donde se purifican los santos que no son perfectamente puros. Y eso es un absurdo. Yo decía en las sesiones pasadas, por ejemplo, Calvino, que es el reformador de ahí, en su libro de la institución de la religión católica, en el tomo 2 claramente dice que Jesucristo bajó a los infiernos. Entonces, pero no quiere decir que la cuestión de purgatorio, por lo tanto, es correcta. Es totalmente absurda el purgatorio. De hecho, no sé qué papa, creo que fue Juan Pablo, quitó que no existía el purgatorio. Entonces, la diferencia entre el purgatorio y el seno de Abraham, primero es de que el purgatorio es un concepto doctrinal católico que no tiene sustento bíblico. Punto. Y el seno de Abraham es en el lugar, en el Hades, que está ahí todos los que murieron, todas las almas que murieron antes de Jesucristo, de su resurrección. O dicho otra vez, de otra manera, todo el espíritu de todas las personas ahí. Es lo mismo. Muy bien, entonces, ¿qué le pasó a Jesús cuando murió en esos 3 días? El punto es de que Jesucristo bajó, desciende, predica, y la predicación que hace no es que les está hablando todo lo que hizo para que crean, no, sino que les predica y les anuncia la victoria que ha tenido. Y esto está en términos de un concepto también de tipo militar de la guerra. Les predica, dice, a los muertos, porque todos los que están ahí abajo murieron. El alma es la que está viva, ¿ok? De hecho, en la Biblia, cuando se refiere a la persona, realmente no se refiere al cuerpo como tal, se refiere al alma de la persona. Entonces, baja, hace la declaración de la victoria, toma las llaves por eso en el Apocalipsis, en el capítulo 1:18, el que tiene las llaves del Hades y de la muerte es Cristo. Las toma. Y si descendió, ¿para qué? Precisamente para declarar. Vemos una cuestión aquí importante que hemos visto, y ese es un pasaje de Lázaro y el rico en donde creemos que el Lázaro va al cielo y no va al cielo. Y creemos que el cielo, y observen también cuando no pensamos o no analizamos, pensamos que si fue al cielo, entonces el infierno y el cielo se pueden ver. Y no es así. Ellos los dos están en el Hades y están diferentes y son paralelos. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Vean, llevado por los ángeles, pero quiero que vean cómo están en el seno de Abraham. Fueron llevados por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Se acabó. Murió. Él no, el otro no era el creyente. Y en el Hades, ok, vean aquí una cuestión, está el sepulcro, hablan aquí en el seno de Abraham, y murió también el rico. Y después dice, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y esta es una característica del infierno, es un lugar de tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. ¿Ok? Ok, ahí está viendo que Abraham estaba ya ahí. No estaba, estaba en el mismo seno, en el lugar. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate de que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Ok, entonces, la cuestión del lugar donde está de consolación es en el
en el seno de Abraham. El seno de Abraham no es un lugar en los cuales están encerrados totalmente y teniendo problemas. No, están consolados, un lugar de confort, tranquilo. Bien, ese era el seno de Abraham. Y en el otro lado están atormentados. Ese es el infierno que se tiene. Después, además de todo esto, una gran cima está puesta entre vosotros. Entonces vean, la cima, en un lado está el seno de Abraham y el otro está el infierno, donde está el lugar de tormento. Y hay una cima, no pueden pasar, ¿ok? Y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí dice, de aquí a vosotros, no pueden ni de allá para acá. Entonces, nadie puede moverse de ese lugar, ni del seno de Abraham, que está dentro del confort, ¿verdad? La tranquilidad, que son como dice aquí, consolados, y en el otro, en la cuestión de tormento. Entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. ¿Ok? Esta parte, por cierto, este versículo también se interpreta de que, ay, por eso tengo que hablar a mi familia para que no se vayan al infierno. No, o sea, los que van a ser salvos, y los que no son, no van a ser. ¿Ok? Habrá la manera de que escuchen ellos el Evangelio y por eso la persona que ha entendido el Evangelio debe tener tremenda gratitud porque el Evangelio no es dado a todos, nada más a ciertas personas que Dios ha elegido. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas dice a Moisés y a los profetas óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Ok, así como que ya con esto, pero nadie puede salir. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Esa es la realidad. Entonces, existe una dicotomía, dos, el seno de Abraham y lo que sería el infierno, en el Seol o en el Hades. Encontré esta figura donde vemos que el Hades está aquí. El A están pecadores del Antiguo Testamento, lugar de tormento. Esto es aquí. Y el B, creyentes, lugar de consuelo, es el seno de Abraham o el paraíso. Son paralelos. En esta parte existe la cima. ¿Ok? Así que el seno de Abraham no es el cielo. Otra cuestión aquí que encontré para que explicaran, este es el sepulcro, el sol, el Seol o el Hades, lugar de tormento, la cima que lo separa, que no se puede, seno de Abraham, y este sí le puso aquí paraíso. Y eso es importante porque en lo que sucede en la cruz, en Lucas 23, dice primeramente, observen esto, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, el que lo injuriaba, quiero que veamos y pensemos en la cuestión sobrenatural. Y cuando hablo de la sobrenatural es todo esto de la guerra que tenemos, todo aún así demonios, y estaban utilizando esta situación para injuriar a Cristo. Y le dice, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y ese tipo de conversación es la que tiene en Mateo 4 con Satanás, cuando le dice que vaya y va a entrar una legión a recogerlo y todo lo demás, lo está tentando. Ciertamente, tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y no es que él fuera a decir, no, pues ahora sí, mejor me salvo yo, ¿no? Pero dice el 40, respondiendo el otro malhechor, le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios. Vean la cuestión de su entendimiento del reino, no el entendimiento de la cuestión de la, vi- de su, ¿cómo se llama? Espérame tantito. No es un entendimiento de un evangelio como tal, no. Él lo ve hacia el reino.
estando en la misma condenación, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas Cristo, ningún mal hizo. Y dijo Jesús, y dijo a Jesús, le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces él está entendiendo perfectamente el reino de Cristo y lo ve como el rey. Entonces lo ve perfectamente y dice, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué? Porque los dos van a morir y van a bajar y él va a estar en el paraíso y cuando Jesucristo resucite, van al cielo todos. El seno de Abraham quedó obsoleto. El paraíso quedó obsoleto. No hay nada, ya te terminó ese uso. Todos los que mueran y los que moriremos, o todos los que murieron después de la resurrección de los creyentes, irán al cielo. El alma irá al cielo. Nosotros, todos los creyentes, iremos al cielo con toda seguridad. Cuando Cristo muere, en ese momento ha pagado por nuestros pecados. Se ha hecho la propiciación, pero no se ha levantado victorioso sobre la muerte, porque es una cuestión de guerra, entonces él baja. Juan 14:6, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieres, también a mi Padre conoceréis, y desde ahora lo conocéis y le habéis visto. Ya lo le habíamos leído, porque cuando se declara ya victorioso, ya es la victoria de que podemos llegar directamente al Padre. Porque a veces, muchas veces nada más pensamos si yo hago oración por medio de esto, y sí, pero tiene todo este trasfondo más fuerte. Muy bien. Mateo 12 dice, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez, 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, 3 días y 3 noches. Baja el corazón de la tierra y él baja al Seol, al Hades, a declarar victoria. Vamos a estar viendo más esto en Lucas 23, cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Y vean lo que dice Jesucristo. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, eso es antes de morir, Padre, antes de bajar, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ay, el hecho que haya puesto espíritu no quiere decir que, porque no dijo alma, porque es indistinto. Encomiendo mi espíritu. Cuando encomienda su espíritu, y sabemos que la muerte es la separación del alma y del cuerpo, y dice, y habiendo dicho esto, expiró. El cuerpo se queda ahí y el alma y o el espíritu baja a declarar esto. Vamos a ver más acerca de ahora qué es lo que pasa cuando está abajo. Les, les recomiendo que vuelvan a leer, a escuchar, lean los textos y escuchen nuevamente esto para ir afianzando estos conceptos.